permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, puesto para que llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Yo os mando que améis unos a otros. Miremos el versículo 7, por favor, nuevamente dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana, porque el Señor dice que si permanecemos en Él y en su palabra, todo lo que pidiéramos en su nombre sería hecho. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios lo que usted tenga en su corazón que el Señor haga por usted, por su vida. Amén. Entonces vamos, dice el Señor, si usted ha permanecido en Él, el Señor le va a dar una respuesta. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor. Te damos gracias porque hoy nos das el privilegio, Señor, de rendir el culto, Señor. Hoy queremos rendir el culto a tu nombre, Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ante ese nombre se dobla toda rodilla y toda rodilla confiesa, que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Padre, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, porque queremos, Señor, rendir el mejor culto, la mejor adoración, Señor. Creer que tu palabra, Señor, es vida. Creer que tu palabra trae, Señor, sabiduría, ciencia y revelación, Padre. Que seas tú obrando en cada vida en esta mañana, Señor. Que tu palabra traiga la vida a aquellos espíritus que estén muertos, Señor. Que tu palabra traiga, Señor, esa revelación que viene del cielo, Señor. Que tu palabra no sea letra muerta, sino que sea viva para nuestro espíritu, Señor. Trae la vida a cada espíritu en esta hora, Señor. Trae el poder, Señor. Trae el poder en esta hora, Señor. Que haya poder en tu palabra, Señor. Que haya autoridad en tu nombre, Señor. Que haya poder ahora, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. Derribando todo argumento y mentira que el enemigo quiera levantar sobre tu iglesia, Señor. Que tu gloria se manifieste ahora, Padre. Es en tu nombre, Señor. Es en tu nombre, Señor. Es en tu nombre que tú quitas toda ceguera espiritual, todo velo en esta hora, Señor. Toda incredulidad, toda mentira, todo engaño satánico se va en el nombre de Jesús. Hay libertad sobre tu iglesia ahora, Padre. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad, Padre. Todo obstáculo y toda mentira que el diablo haya levantado se va en el nombre de Jesús. Padre, hay vida porque tus hijos vienen a recibir palabra que viene del cielo, Señor. Que tu gloria se manifieste, Padre. Que tu poder se manifieste. Manifiesta tu gloria, Padre Santo. Manifiesta tu poder, Señor Jesús. Manifiesta tu gracia, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Porque tú eres santo y tu misericordia es para siempre, Señor. Manifiesta tu gracia, Señor. Manifiesta tu poder ahora, Señor. Que tu gloria venga, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Y oramos creyendo, Señor, que tú traes respuesta, Señor. Y que tú traes bendición a tu iglesia, Señor. En cuanto a mi vida, Señor, fortalece mi voz en esta hora, Padre. Fortalece mi vida, Señor. Que sea tu Santo Espíritu gobernando mi vida ahora, Padre. Que haya poder y autoridad en la palabra, Señor. Instrumento tuyo soy en esta hora, Señor. Para que tu gloria se manifieste, Señor. Padre, que venga todo poder sobre mi vida ahora, Señor. Toda autoridad del cielo en tu nombre, Padre. Para que tu palabra, Señor, llene, Padre. Todo plan del enemigo se derriba ahora en el nombre de Jesús.
Ya hay poder y autoridad en esta hora, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor, sobre tu iglesia ahora, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, le doy gracias al Señor porque nuevamente puedo estar en este lugar para llevar el mensaje que el Señor tiene para ustedes en esta hora. Cuando nosotros venimos a este lugar y nos paramos aquí, solamente somos instrumentos de Dios para traer el mensaje que Él tiene para su iglesia cada domingo. Entonces usted nunca mire el instrumento que está aquí, sino mire la palabra que Dios tiene para su vida. Lo que Dios le puede hablar en esta hora y lo que usted pueda recibir en su espíritu. Porque cuando nosotros abrimos las santas escrituras, estamos viendo que la palabra se convierte en vida en nosotros, se convierte en poder, se convierte en ese gozo, en esa autoridad que tiene sobre nosotros. Entonces, en esta mañana, pues le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que los permite estar en este lugar, a las personas que nos siguen por Facebook, por internet, por todos los medios también, les damos gracias por estar ahí, porque para nosotros es muy importante y lo que el Señor quiere es que su palabra corra y que haya poder para poder que la palabra llegue a cada corazón y a cada espíritu. Entonces usted en esta mañana disponga su espíritu, disponga su mente y todo su ser para que la palabra le hable, para que la palabra llegue a su espíritu y usted pueda entender el propósito que Dios tiene con su vida en esta mañana. Si usted está hoy aquí no es por casualidad, es porque el Señor Jesucristo le ama y quiere que usted tenga vida y quiere que usted lo conozca y que el día que Él lo llame usted pueda ir al lugar con Él. Y nosotros a veces sufrimos mucho por la situación de este mundo, por las diferencias, por las consecuencias, por todo lo que vemos, pero recuerde que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es eterno, nuestro reino está en el cielo de los cielos juntamente con nuestro Dios. Así que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice el Señor que cada día habrán dificultades, habrán enfermedades, pestilencia, habrán muchas cosas, que hasta los santos se apartarán y muchos se enfriarán por su falta de fe. Pero el Señor también dice, ¿encontraré fe en esta tierra? Entonces que seamos la iglesia que tiene fe y que está esperando que el Señor venga por segunda vez. Amén. Entonces debemos entender en esta mañana que el Señor tiene planes y propósitos perfectos con cada uno de nosotros. O el nombre de la predicación en esta mañana es, como hijo tenemos autoridad y poder. Como hijo usted tiene autoridad y poder. Pero hoy vamos a ver qué es la autoridad y qué es el poder. Nosotros hablamos de autoridad y hablamos de poder. ¿Será que son igual o será que son diferentes? La autoridad es un derecho delegado. La autoridad es alguien que uno recibe de alguien que tiene más rango que uno. Entonces uno recibe un derecho de esa persona cuando uno recibe ¿qué? Autoridad. Es un derecho adquirido. Y nosotros como hijos de Dios hemos adquirido la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es un derecho que Él nos da, es esa autoridad, es ese derecho que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Y el poder qué es? El poder es tener la capacidad de hacer algo, ese es el poder. Yo hoy tengo el poder porque tengo la capacidad de estar aquí frente a ustedes, porque es muy difícil uno pararse aquí a hablar, o de pronto usted dice, no, a mí me da pánico escénico hablar en público y no esto, pero hoy yo tengo el poder del Espíritu Santo porque yo soy muy nerviosa. Solo por el poder que Él me ha dado yo puedo estar en este momento delante de ustedes. Entonces el poder es la fuerza, la capacidad para poder uno ejercer algo bajo la autoridad de alguien. Pero hoy nosotros, cuando nosotros vemos que es autoridad y poder, tenemos que tener claro que son dos cosas muy diferentes. Entonces, la autoridad, ¿qué es? El derecho que uno tiene. ¿Y qué es el poder? La capacidad de poder hacer algo, la fuerza. Entonces, yo siempre he dado un ejemplo cuando hablo de esta clase. Nosotros como
un país demócrata, le dimos toda la autoridad al presidente Santos. ¿Por qué le dimos la autoridad? Porque votamos por él y él tiene la autoridad ahora ¿sobre qué? Sobre un país. Él gobierna como autoridad. Nosotros lo conocemos a él como la autoridad de este país y si se hacen muchas cosas y se lo aprueba es porque ¿qué? Porque tiene la autoridad. Pero cuando nosotros hablamos del poder, de lo que se va a hacer, de lo que algo determinado, si el presidente no lo ordena, el gobierno, los más gobernantes no lo pueden hacer, aunque peleen y hagan cosas. Entonces nosotros podemos ver un ejemplo muy claro entre la autoridad que tiene el presidente con el Ejército Nacional de Colombia. Ellos no pueden tomar ninguna decisión hasta que el presidente no dé la orden. Cuando el presidente da la orden, entonces ellos ejecutan la acción, pero si no la da, entonces no se puede mover. Entonces tenemos que tener muy claro, porque de acá ustedes van a entender lo que verdaderamente es la iglesia, tener autoridad y poder. Si usted no lo tiene, usted no ha hecho nada durante su vida cristiana. Entonces, cuando el ejército obra es porque el presidente ha dado la autoridad. No hay un movimiento sin él. Entonces vamos a ver a través de la Biblia qué es la autoridad y qué es el poder. Y vamos a mirar desde el Antiguo Testamento qué es el poder y la autoridad. El ministerio de Dios, el servicio de Dios, el mostrarnos Dios empieza Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Y ustedes ya son conocedores de la palabra cuando ustedes han leído. ¿Quiénes leen y escudriñan las escrituras acá? Cuando usted lee y escudriña la escritura, usted puede encontrarse con muchísimas cosas. ¿Para qué? Para poder adquirir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Usted empieza a escudriñar la escritura y en el Antiguo Testamento empezamos a ver que toda la autoridad el Señor se la había delegado a un ángel con un nombre específico. No voy a hablar hoy de los nombres ni nada, sino les voy a hacer una referencia. En el Antiguo Testamento había autoridad o había poder. En el Antiguo Testamento se manejó así. El Señor le dio un nombre que era un ángel que tenía toda la autoridad plenipotenciaria en el Antiguo Testamento y este ángel ejercía todo el poder. Lo que el ángel decía, se hacía. Y él mandaba que las cosas funcionaran porque él tenía ese nombre. Pero ese nombre solamente le daba a él ¿qué? El poder para ejercer sobre un pueblo, sobre el pueblo de Israel, un pueblo que el Señor había llamado para que le sirviera. Entonces, como siempre, en todo lugar debe haber una cabeza que va dirigiendo a un pueblo. Y en ese momento el Señor colocó a ese ángel para que eligiera el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y todo el tiempo el ángel llevó la autoridad sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor le había ordenado que cumpliera ese servicio. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban ejecutando una función ese ángel, estaba llevando el poder, porque en el Antiguo Testamento también se manifestó el poder de Dios por medio de los ángeles. Ustedes vieron cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto, hubo señales. Cuando abrió el mar rojo hubo señales. Cuando se llevó a Elías en un carro de fuego hubo señales. Cuando Elías sanó a la viuda hubo señal en el Antiguo Testamento. O sea que se estaba manifestando Dios en el Antiguo Testamento. Solamente que usted le quede muy claro, en el Antiguo Testamento solamente había poder, pero no había autoridad, porque el ángel estaba ejerciendo todo el poder. Entonces, dice la Biblia, pero estando ya presente Cristo, Él trae la autoridad y el poder. Vamos a ver por qué el Señor traía la autoridad y el poder. Porque dice la Biblia que el Señor nos había dado una promesa. Él habló por los profetas y había una promesa para su pueblo, había una promesa para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento todo el pueblo actuaba como siervo, porque no había venido todavía la autoridad de Dios. Vamos a mirar, por favor, cuál fue la promesa. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22. Gálatas 3, 19 al 22. El que se duerma en esta mañana es porque tiene sueño. Gálatas 3, vamos a leerlo desde el 19 al 22. ¿Listo?
Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es el de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley cada justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En el Antiguo Testamento todos tenían el espíritu de siervo, el espíritu de servicio, porque todos estaban siendo gobernados por Dios mismo, pero estaban bajo la ley. ¿Por qué estaban bajo la ley? Porque solamente estaban siendo gobernados por un ángel. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué sirvió la ley? Para mostrar el pecado, la condición del pueblo. Para eso fue la ley. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la promesa? El Señor Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces el Señor dio la promesa. ¿Cuál fue esa promesa que el Señor dijo? Entonces aquí vemos y dice, el 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Cuál era esa justicia? ¿Cuál era esa promesa? Que iba a venir el Santo, el Dios Todopoderoso, el mismo Dios iba a venir. Entonces aquí nosotros podemos entender qué es la promesa. Era un nuevo pacto. Dios mismo iba a venir, el Señor Jesucristo se iba a manifestar. Entonces dice la Biblia, dice el versículo 21, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo fue encerrado bajo ¿qué? Bajo la ley. La ley que es un mandato, lo que se hacía se obedecía, pero estando ya presente Cristo, trae las buenas nuevas. ¿Cuáles esas buenas nuevas? Que haya arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces ya no es por un mandato que aquí se hace y se cumple, sino es por la fe en creer en el Señor Jesucristo. Entonces usted puede creer por la fe. La promesa es que ya viene el Señor. Viene el nuevo pacto. Al venir ese nuevo pacto viene Dios mismo, se manifiesta en carne, ustedes ya lo saben. Entonces el ángel tenía toda la autoridad, tenía todo el poder en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenía la autoridad? Porque el ángel era un ser creado. Y el Señor viene y trae la autoridad porque Él fue el que le dio el derecho a ese ángel. Recuerde que ¿qué es la autoridad? Darle derecho a alguien. Y le dio un nombre, y el nombre era la autoridad que Él le dio a ese ángel. ¿En qué tenía la autoridad el ángel? En el nombre de Jehová. Entonces ahora ya estando presente Cristo, en Él viene ¿qué? La autoridad y el poder. Porque Él fue el mismo que la delegó, porque Él es Dios. ¿Hasta ahí voy bien? Bueno. El Señor Jesús trae el nombre. El Señor Jesús también trae un nombre. ¿Cuál es ese nombre? El Señor viene a traer el nombre del Padre porque en ese nombre Él trae la autoridad, el Hijo trae la autoridad del Padre, porque el Hijo es el mismo Dios que se reveló por medio de carne. Entonces Juan 17:6, ¿qué dice? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Está hablando quién aquí, el Señor. Que el Señor vino aquí a manifestar ¿qué? El nombre de Dios, el nombre del Padre. Él trajo el nombre del Padre. ¿El nombre del Padre es mayor que el nombre del ángel? Es mayor, ¿por qué? Porque el mismo Hijo es el mismo Dios. ¿Y el ángel es qué? Un ser creado que tuvo la autoridad de Dios en ese momento. ¿Está claro? ¿Está claro, iglesia? Es que yo quiero que ustedes, que por favor ustedes entiendan que ustedes tienen el poder y la autoridad del Señor. Entonces el ángel
Ya no tenía esa autoridad, pero ahora Dios les trae el nombre, que es un nombre sobre todo nombre. Miremos Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Amén. Dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre? Jesús. Cuando usted toma ese nombre en autoridad, los demonios huyen. Cuando usted tiene ese nombre, usted tiene el poder en su vida. Cuando usted tiene ese nombre, usted tiene los derechos del reino de los cielos, iglesia. Es un regalo, el Señor nos dejó ese nombre, que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre del Señor Jesucristo. El nombre de Jesús. Pero ¿para quién es ese nombre? ¿Para todo el mundo? ¿Para quién es ese nombre? Miremos por favor Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de potestad, habla de qué, de autoridad. Nos dio el derecho, el rey nos dio el derecho de qué, de ser sus hijos. ¿Por qué? Porque le hemos creído que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros somos ¿qué? Sus hijos. Si usted no se lo ha creído, perdió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser de ser hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios y le hemos creído, Él nos da un regalo muy especial. Y ese regalo es ¿qué? Su nombre. Miremos Romanos capítulo 8, del 15 al 17. Romanos capítulo 8, del 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que yo soy hija de Dios. ¿Pero por qué da testimonio? Porque en Juan 1:12 Él me dio la autoridad de que yo era su hijo. ¿Por qué era su hijo? Porque le he creído. Entonces ya le he creído que yo soy su hija. Entonces Él me dio la autoridad de ser su hija. Nos dio el nombre. ¿Cuántos tienen el nombre del Señor Jesús? Tenemos ese nombre. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos ese nombre? Sí, yo tengo el nombre de Jesús para pedir, Señor, dame, Señor, necesito, Dios, dame, porque tengo ese nombre. Y Él dice que todo lo que pidieran en su nombre, Él lo dará. Pero no nos dio el nombre solamente para pedir en Él, Él nos dio su nombre. Miremos por favor, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Amén. ¿Ya quedó claro qué es la autoridad? Entonces ahora miremos Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó ¿a quién? A los que Él quiso.
Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces el Señor nos da un nombre. ¿Para qué? Dice la palabra. Dice, para enviarlos a predicar. ¿Para qué nos dio el nombre? Para enviarnos a predicar y para que tuviéramos ¿qué? Autoridad. En ese momento cuando el Señor llamó a sus 12, le dijo, vayan y prediquen y yo les voy a dar ¿qué? La autoridad. Iban en el nombre del Señor, llevaban la autoridad de Dios. Acá en ningún momento he hablado todavía de poder, estamos hablando de ¿qué? Autoridad. Les dio y yo no estoy hablando la Biblia, perdón. Dice acá, después subió al monte y lo llamó y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos ¿a qué? A predicar. Ellos no iban solos, estaban en la autoridad del nombre. Y el que tiene ese nombre lo tiene todo. Cuando uno tiene su papá, entonces, papá, dame esto, papá, por favor, papá, necesito. Y entonces ya ellos iban en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Ellos ya tenían autoridad en ese nombre. ¿Y qué más dijo el Señor? Y les dio ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les dio la autoridad ¿para qué? Para sanar y para echar fuera demonios. Entonces Él les dio la herencia de ese nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre ellos tenían ¿qué? La autoridad ¿para qué? Para predicar. ¿Cuántos de ustedes tienen el nombre del Señor? Entonces ya pueden predicar. ¿Y qué pasa con la predicación? ¿Qué pasa con el testificar del nombre del Señor? Entonces, lo que pasa y sucede es que a veces nosotros nos volvemos solamente religiosos y entonces yo voy a la iglesia porque tengo el nombre, porque pues soy cristiana y entonces ahora como tengo el nombre del Señor y soy su hija, ya no me puedo maquillar, ya no me puedo arreglar, ya no me puedo hacer nada porque estoy en pecado. Pero Él no nos está hablando de la parte física, nos está hablando ¿a dónde? Al espíritu, que usted tiene un nombre y si usted tiene ese nombre, si usted tiene el espíritu bien, pues todo lo demás va a estar bien, porque usted ya quiere ser decorosa, usted quiere manifestar y aún con su cuerpo exteriorizar la presencia de Dios. Porque les voy a recordar algo, este cuerpo que Dios nos dio no fue para exhibirlo, fue para mostrar el poder de Dios en cada uno de nosotros. Entonces nosotros donde vayamos debemos mostrar la autoridad del nombre del Señor, que es predicar su palabra. En el lugar donde usted está predicando, o simplemente usted no lo hace. Si usted no lo ha hecho, no ha recibido la autoridad del nombre en su vida. Y dice, ¿para qué? Y les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces aquí ya el Señor les dio la autoridad. Cuando el Señor dijo, yo les mando a predicar, también ustedes van a poder sanar y echar fuera demonios. Pero entonces, cuando Él les dijo, vaya, sanen y echen fuera demonios, la señal es ¿qué significa? Que Dios está con ustedes. La señal es acto seguido de que usted tiene ese nombre, que Dios está con ustedes, que el poder que la autoridad de Dios también se tiene que manifestar ¿con qué? Con las señales. Porque si yo tengo autoridad y confianza en el nombre del Señor, se tienen que manifestar las señales. En Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, Pedro estaba viniendo de una persecución terrible, porque él juntamente con Pablo llegaron al pórtico de Salomón y sanaron a un hombre. ¿Se han leído Hechos? Entonces cuando él llegó y sanó a ese hombre que le dijeron que fuera sano, ¿qué sucedió? El pueblo se levantó contra ellos y los estaban persiguiendo por haber llevado esas señales. Pero mire cómo ora Pedro al Señor, Hechos 4, 29 al 31. Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen ¿qué? Tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué estaba diciendo Pedro? Señor, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable la palabra de Dios. ¿Cuánto usted le suplica al Señor que con todo denuedo pueda hablar la palabra de Dios? Es que la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido. Usted no busque la añadidura. Señor ya sabe que lo que usted necesita y lo que yo necesito. El Señor ya sabe que usted necesita un novio, una casa, un carro, que usted no quiere estar sola. El Señor ya lo sabe, porque Él es Dios. Pero ¿qué dijo aquí Pedro? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. ¿Qué le debemos pedir al Señor? Que con denuedo hablemos su palabra. ¿Y qué dice el versículo 30? Mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para que se hagan Hay algo que nos muestra la palabra, es que la señal y el prodigio nos muestra que nosotros estamos llevando la obra de fe y que Dios está con nosotros. Si usted lo está haciendo, usted está mostrando que Dios está con usted. Si usted está mostrando, porque aquí Pedro le decía, Señor, mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para que se haga, manifiesta el poder. Manifiesta, Señor, la autoridad en mi vida. Manifiesta, Señor, que tú estás conmigo. Esa es la garantía que nosotros estamos llevando, ¿qué? La palabra, que Dios está con nosotros. La autoridad no consiste en la fuerza que uno tenga y el que grite más duro para echar un demonio. Esa no es la autoridad. La autoridad consiste en la confianza que usted tenga en el nombre del Señor. La confianza consiste en cuánto usted está confiando en el nombre del Señor. Cuánto usted confía que verdaderamente el Señor está en usted. Pero la autoridad y el poder van juntos. Ya les he hablado que en el momento que el Señor lo llamó, le dio la autoridad. Pero el poder y la autoridad van ¿qué? Juntos. Si por lo menos, un ejemplo, si usted hace algo sin la autoridad del Señor, no estaría obrando bien. Porque la autoridad es delegada en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Usted puede tener el poder, pero si no tiene la autoridad, no está siendo obediente. Miremos Lucas capítulo 9, versículo 1. Amén. Y dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. En el comienzo, ¿qué les dio? Cuando los escogió, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Y ahora qué les está dando? Poder. ¿Para qué? Para que vayan. Entonces dice, les dio poder y autoridad. Nosotros tenemos que ir siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que estar bajo la sujeción del nombre de Dios. Si usted no lo hace, usted se duerme en la iglesia. Porque usted no está sujeto al nombre de Dios. Entonces el diablo le cierra los ojos. Entonces, ¿qué dice acá? Usted tiene que estar, ¿qué? Bajo la autoridad. Dice, habiendo reunido a sus 12, les dio, ¿qué? Autoridad y poder. Entonces, ¿un ladrón tiene poder? Sí, porque el ladrón le quita a usted la billetera. Y usted se la roba. ¿Y quién le dijo? Se la robó porque tenía el poder para hacerlo. Tenía la fuerza. Tenía la capacidad de quitarle la billetera a usted. Pero viene el policía y le dice, Ronald, dame tus papeles. Sí, señor, mire. Lo está haciendo con autoridad y con poder. Porque alguien le delegó. ¿Sí me hago entender? Dios le delegó. Nos delegó la autoridad en el nombre y el poder también. Cuando yo les digo este ejemplo, el ladrón tiene poder, sí, porque lo cogió a usted y ejerció sin obediencia. El policía, ¿el ladrón viene armado? Sí. Y está usando su arma para hacerle un daño. Pero el policía viene armado, pero él usa el arma, no, porque usted está tomando la autoridad que tiene él.
¿O no es así? Y usted rápido saca y si no los tiene, mejor dicho. Porque está siendo obediente ¿a qué? A la autoridad y al poder que tiene el policía. Así de sencillo es. Nosotros tenemos el nombre del Padre, que lo trajo ¿quién? Que nos dejó por medio de ¿quién? Del Hijo. El Señor nos dio su nombre y usted tiene la autoridad del nombre. Cuando Pedro llegó ahí le dijo, de lo que tengo, te doy. De lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro? La autoridad es el nombre que nosotros tenemos, el derecho que nosotros tenemos ¿de quién? Del rey para ejercer. La autoridad del nombre es lo que nosotros tenemos sobre Satanás. Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces una persona puede tener autoridad del nombre, pero no puede tener poder. Porque en el nombre sí la confianza se ejecuta, ¿sí o no? Sí, en el nombre de Jesús, maldito demonio se va. Y todo demonio de sueño se va en este momento, en el nombre de Jesús. Porque el diablo quiere quitar la autoridad que yo tengo en este momento en su nombre para cerrarle a usted los ojos y no dejar que la palabra llegue. Entonces nosotros tenemos la autoridad del nombre. Dígale, maldito demonio que quiere dormirme ahora se va. Esa es la autoridad del nombre. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos la autoridad en el nombre del Señor. Pero el Señor dice que tenemos la autoridad, pero también dice que la autoridad y el poder van juntos. Entonces en esta mañana vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al poder. Vamos a mirar, ahora sí vamos a ir a Juan capítulo 15. Dice el Señor en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Está hablando de quién? Del Padre y del Hijo. Dice, yo soy la vid, el Señor es nuestra columna, nuestro baluarte, estar ahí. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ustedes están limpios por la palabra que nos ha dado el Señor? Pero el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice el Señor, permaneced en mí. Permaneced en mí, no en mí, en el Señor Jesucristo. ¿Qué será permanecer en el Señor Jesucristo? Leer la Biblia, ir a la iglesia, orar de vez en cuando. ¿Qué más? De pronto hablarle a mi vecina en un ratico, de no hablarle nada. ¿Eso será permanecer? Y dice el Señor, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, tampoco vosotros permanecéis en mí. Entonces, miremos lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces, ¿qué será permanecer en el Señor? Dar fruto, dice el versículo 8. Permanezcan en mí, dice el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El 7. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Él dijo que pidiéramos ¿qué? En su nombre. Y dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seráis ¿qué? Mis discípulos. ¿Qué es permanecer? Dar fruto. Permanecer es dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Que usted le hable a una persona y le diga que usted necesita de Cristo. Dígale, usted está sin Cristo, usted necesita tener vida espiritual. Usted es muy bonito, usted es muy bonita, usted hace buenas obras, usted va a la universidad, usted va al colegio, pero usted está solita, usted necesita a alguien para que permanezca en usted. ¿Usted a quién le presenta? Al Señor Jesucristo. De ahora en adelante usted ya no va a estar solo, el Señor Jesucristo va a estar con usted. ¿Por qué? Porque usted ha creído en su nombre y su nombre, ¿qué va a hacer? Lo va a guardar. Amén. Entonces, ¿qué es permanecer? El dar fruto. Entonces, ¿por qué hablamos de poder?
¿Sabe cuál es el poder? Permanecer. Permanecer, ese es el poder. Permanecer en Cristo, ese es el poder. Porque usted puede ir, y si usted cree en el nombre, usted puede llevar las señales. Pero si usted no permanece en el Señor y en la palabra, no tiene el poder. ¿Qué es el poder? Permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Y usted está dispuesto a permanecer en el Señor? Porque permanecer es dar la vida, permanecer es estar allí, permanecer es mostrar el poder de Dios en mí, que yo sí estoy, que yo sí quiero dar la vida, que en esta tarde voy a ir a la fundación a las 5 de la tarde y también quiero llevar la palabra, quiero estar allí, que esos muchachos reciban. Eso es poder, ir donde la gente necesita. Sí, por ahí el pastor ha hablado de una fundación y que hay unos muchachos que les gusta drogarse, pero bueno, por allá de pronto va Marlon, va Ronald, va Armando, de pronto va el pastor o alguien más. Pero si usted tuviera el poder del Espíritu Santo y permanece, oiga, cuando hay que ir, ¿qué hay que hacer? Esos muchachos necesitan la vida, necesitan conocer la verdad. Pero usted no, es que mi problema, mi menopausia, mis dolores. Y los viejitos, no, me duelen los ovarios. No, mentiras. Si me hago entender, iglesia, ¿dónde está el poder? En permanecer. Hoy hay una situación muy fuerte en nuestros hermanos de Venezuela. ¿Ustedes han leído, han visto? Hoy se está firmando un ¿qué me dijo Maristela? Un referéndum. Entonces, eso depende en muchas situaciones. Pidamos que la autoridad de Dios se manifieste allí. Que el nombre de Dios sea exaltado y que los que están levantándose queden en vergüenza. Oren en el nombre del Señor y veremos la gloria de Dios. ¿O no es así? Usted no ore por su necesidad. Usted ore para que tenga ¿qué? La autoridad y el poder de Dios, de poder permanecer. Señor, es que yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero darte lo mejor, Señor. Pero ni siquiera diezma, no ha nacido de nuevo. Usted dice, Señor, venga, usted tiene que ir hoy a estarse con los niños. No, Señor, estoy muy cansado. Eso no es permanecer. Señor, pero es que mi hijo, Señor, anoche estuvimos en reunión de parejas, una cena romántica. ¿Cuántos estuvieron allí? Algún muchacho me dijo esta mañana, hoy vengo llenito de amor. Y venía feliz. Dijo, estoy llenito. Yo, que súper. Porque si nosotros estamos bien en nuestra casa, dice la Biblia que el que gobierna bien su casa, así mismo va a poder gobernar en la iglesia. Entonces, de verdad les cuento, gracias muchísimo, saliéndome un poquito del tema. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron allí colaborando en cuanto al servicio, colaborando también en ir a estar allí, recibir la palabra. El pastor nos compartió una palabra que necesitábamos como esposos y fue un momento muy bonito porque también compartieron, comieron. Pero ¿quién coloca ese sentir en el corazón de nosotros? Solamente el Señor. Si el Señor no coloca el sentir en nosotros, no se va a ejecutar el poder de Dios en nosotros. Esta mañana aprendíamos algo que nos enseñaba el pastor y miremos por favor un momentico. Éxodo capítulo 35. Éxodo 35, miremoslo desde el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos, ¿están ahí? Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón quien su corazón estimuló y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las... Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todas presentaban ofrendas de oro a Jehová. Yo no les voy a hablar que ustedes traigan sus cosas materiales, sus anillos. Vea, yo necesito anillos de oro, este no es de oro. No, yo no les voy a hablar, sino que dice el Señor, y salió toda la congregación de los hijos de Israel, y delante iba ¿quién? Moisés. Era el hombre que había colocado el Señor allí para que los guiara. Y dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda
a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Qué colocó el Señor en su corazón? Lo estimuló, le colocó tanto el querer como el hacer. O sea, el Señor, usted tiene que pedirle al Señor que le coloque ¿qué? En su corazón, hacer su voluntad. Porque si nosotros prestamos un servicio al Señor en nuestra propia voluntad, perdemos. Pero si lo prestamos en el Espíritu, entendemos el verdadero poder de Dios en nuestras vidas, el permanecer. Amén. Porque yo puedo ser muy servicial. Yo soy servicial en mi casa, cuido mi perrito, cuido mi hijo, cuido mi esposo y le sirvo el desayuno, le voy. ¿Eso no es ser servicial? Lavo la loza, organizo todo, estoy siendo servicial. Pero el servicio a Dios, ¿en qué tiene que ser? En espíritu y en verdad. Ay, ese pastor dijo que teníamos que madrugar a las 6. ¿Quién es el pastor para que me diga a mí? No, es que si él es la autoridad que Dios colocó acá en el nombre de él. ¿Para qué tenemos que llegar a las 6? Para tener una comunión con el Señor y poder rendirle un buen culto. Entonces nosotros no tenemos que tener un corazón que el Señor nos dé ¿qué? La voluntad, tanto el querer como el hacer. Amén. Por eso dice el Señor que debemos esa palabra no sé. Debemos permanecer en el Señor. Porque hay algo muy triste, iglesia, que de verdad me quebranta a mí, me rompe el corazón y es cuando nosotros decimos, sí Señor, te amamos, te servimos y hacemos las cosas. Pero el Señor hay algo muy claro que dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de él. Y aprovecho para decirle, examine su corazón en este momento. El que juzga a su hermano, a sí mismo se juzga. Entonces examine su corazón, por favor. Vamos a ver el versículo 9, volvemos por favor a Juan. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Yo pienso que todavía hay algo muy interesante por aprender con el poder. Y no quiero correr, sino quiero que quede muy claro la autoridad y el poder. Entonces, si el Señor lo permite y el pastor autoriza, el otro domingo estaré acá. Amén. Porque no voy a correr porque es muy importante que quede claro. Y si usted no viene, se lo pierde. Veamos por favor Juan versículo 9. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo se manifiesta el poder? Hay mucho que hablar todavía del poder porque todavía hay muchas cosas que tenemos que de pronto ustedes no queda así como por las ramas ahí. No, vamos a verlo el próximo domingo, amén. Y dice, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué será permanecer en el amor de Cristo? Siempre el Señor permite que haya referencia entre Cristo y la iglesia. Y nosotros llevamos 30 años de casados, 30 añitos nomás, con mi esposo. Se los presento el pastor. Entonces, en esos 30 años surgen muchas diferencias y muchas cosas, porque los matrimonios no son perfectos y no son un reformatorio, aprendí anoche, donde uno llega y se casa y entonces, no, ahorita llegó aquí, mejor dicho, me bajó la luna, las estrellas. No, cuando uno se casa conoce lo más imperfecto de su esposo. Cuando empieza a dejar todo tirado, Dios, tengo que alzar. Yo en mi casa iba a la universidad y no hacía nada. Y
y ahora tengo que alzarle la ropa interior, las medias, dejó el jabón tirado. No, qué crítico, Dios, lo que estoy haciendo. Después de estar tan linda en la iglesia con su vestido que todos la admiraron, no. La mujer más linda después, no, Dios mío, ¿qué hice? Despertó a su dura realidad. Y empieza a ver ese cambio tan radical. ¿O sería yo la única que lo viví? No, yo creo que todas. Y entonces uno se casa tan ilusionado. Pero así debe ser. Así es como cuando uno viene a la iglesia. Uno llega y está en ese primer amor. Entonces yo estoy ilusionada y casada con mi esposo. Así esté feo, me parece hermoso. Así no me guste eso, pero ya, es mi esposo. Y empezamos a tener como esa unión los dos, de conocernos. Ya uno se da cuenta que el esposo ronca, o que la esposa tiene mal aliento, no. Suelen suceder muchas cosas que de pronto en esos detallitos tan pequeños no se hablan, no se dialoga. Entonces, viendo acá cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿qué pasa con el amor? Dice el Señor, permaneced en mi amor. Usted no crea que usted se casa porque le pareció. El Señor colocó a un hombre y a una mujer para que sea la cabeza y la ayuda idónea, como Cristo con la iglesia. Nosotros somos la ayuda idónea del Señor. Pero así como sucede en el primer amor, cuando uno se casa en el enamoramiento, entonces sí, todo es bonito, pero a los días se acabó. No importó qué es, ya botó la ropa, usted hace esa ropa, a mí, bueno, ustedes saben, no voy a hablar de eso. Se acabó el amor. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. Cuando yo llego, Pepita tiene un problema. Ay, pobrecita Pepita, Dios mío, oremos por Pepita, ayudémosla, está uno ahí. En un año, mire esa vieja, ya no ora. ¿Qué está pasando? Mire, empezamos ¿a qué? A criticar. ¿Estoy equivocada, iglesia? Yo debo permanecer en el enamoramiento en la iglesia, en el primer amor. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, capítulo 4 y 5. Están cordialmente invitados, estamos viendo, para los que no saben, los miércoles, Apocalipsis, el regreso. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice el Señor, dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Estoy hablando del poder. El poder es ¿qué? Permanecer. Permanecer. Yo necesito permanecer en el Señor, pero para eso debo estar ¿en qué? En su primer amor. Cuando uno llega con ese amor a la iglesia, que usted se levanta, voy a la iglesia a honrar a mi Señor, no importando mi hermano, mi amigo, lo que haya sucedido, sino voy a rendir el culto ¿a quién? A mi Dios, a mi Señor, a mi Padre, a mi Salvador, al que me sacó de las tinieblas a la luz admirable, al que me dio vida juntamente con Él cuando yo andaba en la inmundicia del mundo, cuando yo era miserable y Él me dio de su gracia. Cuando yo digo, Señor, gracias porque hoy quiero permanecer en ese primer amor contigo, en ese enamoramiento, Señor, que para mí sea un privilegio y un gozo venir a tu templo, que para mí sea un privilegio ir a orar por un enfermo, que para mí sea un privilegio mostrar la autoridad de Dios, que para mí sea un gozo ir a ser un discípulo. Si usted perdió ese enamoramiento, dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? En el Antiguo Testamento el candelero era el que estaba prendido y se manifestaba ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos va a quitar a nosotros?
¿Qué dice ahí? Quitaré el candelero. Y si no te hubieres arrepentido. ¿Qué está quitando? El Espíritu Santo, la presencia de Él en nosotros. Entonces, cada vez me voy alejando más del Señor. Y usted más, sin embargo, sigue viniendo. Señor, ay, pastor, no pude venir porque mi hijo. Ay, pastor, es que estaba lloviendo. Al pastor no tienen que darle ninguna disculpa. Es su relación con Dios y ya. A mí, al Señor no se engaña, el Señor conoce cada corazón. Entonces, dice el Señor que el poder es ¿qué? Permanecer. Y que nosotros en esta mañana miremos si todavía estamos en ese enamoramiento. Hice un poquito referencia a la pareja. Que después de 30 años de que tengo de estar con mi esposo, ahí hemos permanecido en el amor, en alimentar nuestro amor con palabras, con detalles, con hechos, y no que estamos yendo los dos de un lugar a otro, sino que los dos queremos ir al mismo lugar. ¿Y a dónde es? Al reino de los cielos. Por lo cual hemos permanecido. Cuando la Biblia dice permanezcan, que eso es poder, es que usted permanezca en el primer amor con el Señor, que usted permanezca en la palabra, que usted permanezca en Él, que usted haga la obra, que usted mire que el Señor está en usted y que lo sacó ¿de dónde? De lo más vil y menospreciado, como nos sacó a cada uno de nosotros. Que el amor no se pierda para el Señor, que permanezcamos ahí, que tengamos la autoridad de su nombre, que tengamos la confianza puesta en Él, que podamos hacer la obra, que podamos decir hay un Dios grande y poderoso, que nosotros lo estamos llevando dentro de nosotros, lo estamos mostrando, iglesia. Que nosotros tengamos ese poder para decir, Señor, dame tanto el querer como el hacer para servir a tu iglesia. Yo les cuento algo y ustedes ya lo saben, el diablo está como león rugiente mirando a ver a quién se puede devorar, a ver con quién puede acabar, a ver con qué hogar puede destruir, a ver a quién puede matar, a ver a quién se puede llevar para el alcohol, a ver a quién se puede llevar a la droga, a ver a quién se puede llevar al mundo, a ver a quién se puede llevar al vicio. El diablo también tiene orgullo y ese orgullo lo quiere ¿qué? Impregnar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay sujeción a la palabra. Usted tiene que sujetarse ¿a qué? A la palabra. Si usted se sujeta, ¿va a tener qué? Va a permanecer en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y usted va a orar por su espíritu. Usted va a orar porque el Señor le ayude a permanecer en ese amor, en esa autoridad. Que usted pueda, que el Señor le dé ese querer como el hacer en su vida. Que usted pueda decirle, Señor, yo estoy aquí tal como soy con mis debilidades, pero yo necesito que tú me levantes, Señor. Usted no piense en lo que haya hecho su hermano, sino piense en su espíritu y en la vida que usted pueda tener delante del Señor. Y en esta mañana también les digo, iglesia, si alguien se siente en esta mañana enfermo, se siente cansado, se siente adolorido, que le hace falta fe, usted puede pasar aquí al frente y con gusto vamos a orar. Pero si usted se siente fortalecido en el Señor y que está cumpliendo, pues hágalo usted mismo. Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú obras, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú obras en nosotros, Señor. Padre, tu palabra dice, Dios. Usted hable con su buen Dios en esta hora. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, levántame, Señor. Tú has obrado, Señor Jesús, en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Por favor, mira mi vida, Señor, ayúdame a permanecer, Dios. Levántame con el poder de tu palabra, Señor. Que no sea una palabra más en este domingo, Señor, sino que sea tu palabra en mí, Señor. Dile, Señor, por favor,
Fortalece mi vida, Señor. Dile, Señor, hoy he venido porque quiero conocer más de ti, Señor. Hoy he venido, Señor, porque quiero servirte, quiero honrarte, Señor. Padre, en esta mañana levanta tu iglesia.